La deuda con el Fondo Monetario Internacional y el informe precisamente del FMI a propósito de cómo se manejó precisamente ese altísimo endeudamiento, extraordinario endeudamiento que tomó en el último tramo de su gestión el expresidente Mauricio Macri. Hablamos con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hablamos... Siguiendo de cerca de esto, obviamente abrió un abanico de opiniones, de posiciones y compromete seriamente al gobierno de Macri, ¿no? Como decía Julia Estrada, digamos, es un documento y una evaluación parcial del Fondo Monetario Internacional pone en una situación muy complicada el gobierno de Macri, por haber fallado y fracasado en su política, no se hace cargo de lo que tiene que ver con el propio Fondo Monetario Internacional, ni la forma en que se otorgó el crédito, ni tampoco la concepción que tienen. En todo caso, al contrario, ratifica la concepción. El crédito fue para lograr la estabilidad. Con ese tipo de créditos y política nunca se logra la estabilidad, pero hasta ahí va, y ya con solo eso, con el cuestionamiento del gobierno Macri, generó toda una catarata de reacciones. Porque en el fondo el debate es político, ¿no? Ya desde el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los dirigentes del Frente de Todos venían sosteniendo esto del endeudamiento irresponsable, la fuga de capitales. Bueno, ¿a dónde fueron esos famosos 44.000 millones de dólares que hoy en el contexto de una negociación muy complicada debe afrontar el actual gobierno, el gobierno nacional? Habló Cristina Fernández de Kirchner porque hoy también publicó una carta a Mauricio Macri en donde habla de la gestión oficialista, pero hace caso omiso sobre precisamente este informe del Fondo Monetario Internacional. Veamos lo que publicaba a través de su cuenta de Twitter la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, precisamente sobre una nota que publica el diario Clarín hoy y que hace referencia a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. El burro hablando de orejas es la frase que eligió Cristina Fernández de Kirchner, que está utilizando en las últimas horas, siempre la ha utilizado, pero en las últimas horas con más contundencia, se podría decir, la ironía, el sarcasmo, para hacer precisamente alguna referencia, en este caso, al balance crítico del año, dice el título del diario Clarín, en la carta de Macri, donde arremete contra Fernández. ¿Qué dice esta carta, entre otras cuestiones? Bueno, claro, critica el aislamiento durante la pandemia, critica la gestión de las vacunas. Insisto con esto, no hace referencia a la crítica posición del FMI a propósito de cómo se utilizó el endeudamiento. Todo mezclado, pero todo tiene que ver con todo. Sí, no, seguramente. Y, en la misma línea hubo declaraciones de Nicolás Dujovne, que fue el firmante de este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Aparece como directo imputado por el Fondo Monetario y, sin embargo, lo que sale diciendo él, dice, bueno, dejamos una economía absolutamente en equilibrio y fue este gobierno el que provocó todos los problemas, una balanza comercial que se fugó de las reservas. Bueno, toda la fuga, inclusive la fuga que está habiendo con el gobierno actual, tiene que ver con la situación que se generó en 2018. Yo quiero recordar un dato del que se habla muy poquito, que es el tema de la deuda privada. Hay una deuda de empresas privadas con el exterior por 80.000 millones de dólares. 45.000 son con el fondo. Estoy hablando de una deuda de 80.000 millones, casi el doble. Esta deuda está provocando que se paguen intereses al exterior permanentemente y buena parte de lo que fue el superávit comercial del año 2020, es decir, lo que se vendió al exterior por encima de lo que se compró al exterior, es decir, que te queda un saldo en dólares, pero ese saldo en dólares se fue en gran parte, porque las empresas privadas pagaron intereses al exterior y pagaron parte de la deuda al exterior. Deuda que tomaron en el año 2018 justamente. Claro. Es decir, esto fue parte de la política. Sí, y que no fue de ninguna manera inversión productiva, porque si hubiera ido a inversión productiva, no se hubieran disparado los índices de desempleo, los índices de pobreza. Capitalización, inversión claro. capital, pero esto fue deuda directamente, deuda financiera, ni siquiera es deuda comercial. Especulación, ¿no? Deuda financiera, y en la mitad de esa deuda, 34.000 de los 80.000, es deuda de empresas que trabajan localmente con las propias filiales o casas matrices del exterior. Si uno a esto lo llama autopréstamo, creo que no exagera nada. Entonces, hasta debería investigarse
¿Qué pasó? ¿Qué es esta deuda privada que se tomó durante el gobierno de Macri? Bueno, el propio Macri dijo, incitada, Rulo, alentada, ¿no? recordemos que el propio Macri hace pocos días dijo que en realidad la deuda él la había entregado a los bancos para que no se fueran del país, ¿no? Porque tenían miedo al kirchnerismo. Bueno, la verdad es que... para que no se fueran los bancos, pero que sí se fueran los capitales. Exacto. Hay que aclarar que inclusive el sentido que le daba Macri era ese. Para que no se fueran del país, le dio la plata para que la fugaran y sacaran sus capitales afuera. Bueno, se lo sacaron de diferente forma. Una de ellas fue también endeudándose para seguir sacándola posteriormente. Sin ninguna duda es el tema del día y entre las opiniones la de la portavoz Gabriela Cerruti, que hizo referencia precisamente al informe del Fondo Monetario Internacional crítico sobre cómo gestionó este préstamo la gestión de Mauricio Macri. Ese informe sobre la deuda de Macri es un informe realmente lapidario que de alguna manera recoge o comparte lo que venimos diagnosticando sobre lo que sucedió con esa deuda. Una deuda que, dice el informe del Fondo Monetario Internacional, no cumplió con ninguno de sus objetivos porque no logró ni restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación, ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos. El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera. El gobierno argentino agrega, digamos, a este informe o responde a este informe que consideramos que de alguna manera en algunos aspectos es tímido el balance que se hace y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se les da un préstamo a un país, un préstamo de esa magnitud, y la verdad es que no deja de sorprendernos que un poco más tarde, unas horas más tarde de la aparición del informe del Fondo Monetario, el exministro Duhovne dice públicamente que este fue un préstamo que les dieron políticamente, como un apoyo político a su plan de gobierno que, como todos sabemos, fracasó. Lo que entendemos es que si la oposición es responsable, debería leer con mucho detenimiento esta crítica del fondo a lo que ellos hicieron cuando estaban en el gobierno y lo que ellos hicieron con el préstamo para ver y pensar mejor las decisiones que toman cuando se sientan, por ejemplo, a votar en contra de un presupuesto o a dejar a un gobierno sin presupuesto, querer dejar a un gobierno sin presupuesto en el momento en el que ese gobierno está negociando la deuda con la cual ellos llevaron a la Argentina a esta crisis, dicho por el mismo Fondo Monetario Internacional. Y en este contexto habló el presidente Alberto Fernández, que calificó de lapidario el informe del Fondo Monetario Internacional. Fue cuando se acercó a saludar a los periodistas acreditados en Casa Rosada y además confió en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI. Sí, en realidad no hay, esto no afecta directamente a las negociaciones, sí le da un trasfondo importante. Es decir, se puso a Argentina en una situación gravísima a partir de este acuerdo. Escuchábamos recién a la vocera Gabriela Cerruti hablando de que todo lo que fracasó el fondo en las medidas de estabilización. Martín Guzmán en este sentido había sido muy directo y nada irónico cuando dijo el plan de estabilización desestabilizó todas las variables, porque dijo estabilización de precios, desató una inflación feroz. Estabilidad del tipo de cambio, hubo una devaluación tremenda. Estabilización de la variable financiera, la tasa de interés, recordemos, subió por encima del 70% sobre el fin del año 2018, con Guido Sandleris en la presidencia del Banco Central. Todas estas consecuencias económicas provocaron esa recesión, esa fuerte recesión que 2018-2019 afectó a la Argentina antes de que llegara la pandemia. Es decir, son dos recesiones sucesivas las que sufre Argentina. Sin salir de una, cae en una segunda recesión. Y esto es lo que provocó, y encima sale de dos recesiones y con esta deuda. Es decir, todo mal, digamos. Claramente es un tema económico-financiero, es un tema político y también es un tema judicial. De hecho, ahora se está pidiendo que el organismo de crédito internacional, que el Fondo Monetario Internacional, sea parte en la investigación que se está desarrollando a propósito precisamente de este endeudamiento en el que la Procuración del Tesoro ya es querellante. Hablamos con Alejandro Olmos Gaona, es historiador y se ha encargado precisamente de investigar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El fondo nos está tomando el pelo nuevamente porque habla de las inconsistencias del programa,
habla de que el dinero no se utilizó en el objetivo que se había pedido, habla de que los capitales se fueron, que se pagó deuda insostenible y toda una serie de afirmaciones vagas, por ahí superficiales, que me imagino que en el desarrollo completo, 214 páginas que tiene el informe, por ahí estará más particularizado, ¿no? Pero el problema es que el fondo en ningún momento se hace cargo de sus propias responsabilidades. Porque cuando dice que hubo dinero que se fue, el artículo 5º y 6º de su convenio constitutivo establecen la obligación de advertirle al gobierno y si el gobierno no ejerce el control debido, sancionarlo, inhabilitarlo y cortarle el flujo de fondos. El fondo no hizo nada de eso. Por eso nosotros en Soberanos hicimos una vez una propuesta de que el fondo, al haber incumplido su convenio constitutivo, tiene que ir a la Corte de La Haya para que el Tribunal de La Haya expida una opinión consultiva, porque eso lo establece una convención, la Convención de Nueva York de 1947. Y eso al gobierno le serviría porque, ya que el fondo ha admitido que la plata se fue y que no se controló, está admitiendo que incumplió su convenio constitutivo. Y eso para el derecho internacional, además de ser un acto claramente ilícito, lo hace responsable y la obligación de reparar las consecuencias de lo que no hizo. ¿Cuántas veces se ha hablado, ¿no?, de los dos modelos, el modelo de la especulación financiera y el modelo de la producción, de la industrialización? Digo, pareciera que aparece en este contexto, con este informe del Fondo Monetario Internacional, precisamente nuevamente este contraste, ¿no? Ese choque. Sí, lo que dice Olmos Gaona en ese sentido es claro y un poco es también lo que te plantea el gobierno, distintos funcionarios que han abordado el tema. Es decir, no hay el Fondo Monetario Internacional no asume la responsabilidad de sus políticas, algo que de alguna forma estuvo sugerido cuando Juan González, el funcionario del gobierno Joe Biden, asesor en seguridad, hace pocas semanas atrás comentamos acá que mencionó en un foro que se hizo internacional que el Fondo Monetario Internacional debía empezar a entender que hay contextos diferentes y no siempre sus modelos pueden ser el mismo para todos los países. Se tomó en Argentina como que sugería que Argentina sea quien haga la propuesta de cuál es el modelo de crecimiento al cual se debe ajustar cualquier acuerdo con el fondo. Es un poco la idea del plan plurianual que Argentina insiste en que va a presentar como base de cualquier acuerdo que se pueda discutir con el Y para fondo. cerrar, la incógnita que queda, ¿no? ¿Cuánto hubo en este altísimo endeudamiento, en este préstamo extraordinario, una apuesta del Fondo Monetario Internacional a que finalmente Mauricio Macri fuera reelecto presidente, algo que finalmente no ocurrió? Exactamente. Tenemos más información.